Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente, una nueva conexión. Hola, Raúl. Hola Encarna, ¿qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. Nada, hoy jueves 20 de octubre vamos a ver qué tema nos sale, ¿vale? Vamos a añadir uno nuevo. Sí, Para quien nunca nos haya escuchado, decimos que sacamos 7 temas y de ellos, pues bueno, hablamos improvisadamente sobre uno de ellos que elegimos al azar, tirando unos papelitos corazón al aire y que yo pues recojo. Vale, entonces hoy empezamos añadimos, doblando el de merecer, que añadimos es el que vamos merecer. a incluir. Sí, vamos a incluir este. ¿Quieres que recuerde los que hay, Sí, por Raúl? favor, porque yo no me Vale, acuerdo de una vale, vez pues por otra. está la creatividad, está el silencio, está la tolerancia, está, a ver, que no se despega, está la espiritualidad, está la comunicación inconsciente y está la alimentación, ¿vale? Bueno, voy a tirarlos por el aire a ver qué pasa a la una, a la dos, a la de tres. Bueno, este se A ha ver, quedado. a ver, a ver. Tatachán, tatachán, creatividad, Bueno, ¿vale? Bien, sale después de tiempo, está estupendo, sí, porque creatividad. llevábamos 2 veces que Ujú. salía el que introducíamos, con lo cual Tal cual, pues hoy es nada, la primera hoy vez que este. sale uno antiguo. Sí, exactamente. Se ha Bueno, quedado a pues merecer para la próxima. muy bien. Bien, pues nada, podríamos hablar de qué es la creatividad, Bueno, pues qué es crear. Porque, explícanos. sí, a mí me viene, ¿no? Que hablar de creatividad parece que sea, no sé, ser hábil pues creando dibujos, haciendo cerámica, haciendo guiones de película, ¿vale? Pero crear es crear nuestro día a día. Todo se basa en lo que creamos todos los días con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con lo cual la creatividad se basa en ese crear, ¿no? En ese crear nuestro camino o nuestro cuento de vida con toda la sabiduría y con todas las equivocaciones que lleva esa sabiduría en el día a día. Entonces eso es creatividad. La creatividad la tiene un niño, la tiene un joven, la tiene un adulto, la tiene una persona más mayor y la tiene una persona al final de su vida. O sea, la creatividad nunca se agota, siempre está ahí y siempre está dispuesta a ofrecernos sorpresa en el día a día y nos mantiene vivos. Yo empezaría por ahí, a ver qué te parece. Bueno, me parece maravilloso. Ahora, ¿qué digo yo? No, pues tienes mucha razón en todo lo que has comentado y ahondando un poco más, si quieres, en la creatividad no solo es la parte material que podemos hacer y no solo la parte de creación material cuando construimos, inventamos, pintamos un cuadro, o sea, no solo se debe de ceñir ahí lo que se hace. No sé si hemos tocado el tema ya en algunas de las veces, porque suelo tocarlo mucho yo ese tema, Ujú. pero sí que lo hemos hablado porque sí que aparece en mi próximo libro que tú te has leído. Y Sí, es cuando hablamos de... que voy a recomendar encarecidamente. Aún no ha salido, aún no ha salido. Bueno, Pero si recuerdas, además me lo comentaste, que ujú, empleaba la palabra fabricar amor sí, súper bonito. en lugar de hacer el amor. Porque Ujú, cuando creamos, ujú, creamos también el amor. mm, Creamos lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también somos creadores de emociones, sí, somos creadores de sentimientos, ujú, somos creadores de ese buen hacer que nos pueda pasar en la vida. No solo nos quedemos en creamos un cuadro o un libro o algo, la creatividad o una canción, ¿no? La creatividad muchas veces parece que es solo cosa de autores, ¿no? Autores, de músicos, de tal. No, no, no. ujú, Todos tenemos esa faceta y cuando vayamos andando más incluso hablaremos de la relación de la sexualidad con, eh, con la creatividad, según las sabidurías chinas, indias, sí, de la orientales, sí. India, Ujú, japonesas, o sea, esa ujú. relación entre creatividad y la energía sexual de las personas.
pero sí, lo has expresado tú muy bien y me has dejado muy poquito para Pues nada, ¿se añadir. acabó el programa? No, no se No, no, acabó. no, no, no se acabó, no se acabó. Porque ahondaremos en ello. O sea, cuando, cuando alguien siente esa creatividad, cuando a una persona, porque entendamos que cuando creamos algo, antes de crearlo, lo hemos tenido que sentir, lo hemos tenido que sentir en la piel, en nosotros, en nuestro interior, sea lo que sea. Para la terapia Proyecto Sentido, el nacimiento de un niño se produce porque hay un deseo inconsciente por parte de los padres en tener ese niño. Y ese niño cargará con ese deseo inconsciente por parte de los padres. Con lo cual, ¿qué ha tenido que haber antes de ese deseo inconsciente? Es una creación. Ese deseo inconsciente crea algo. ¿Y dónde se desarrolla esa creación? En un niño. A todos los niveles es igual. Antes de crear nosotros algo en nuestra vida, un evento, o incluso un libro, una canción, ha tenido que haber una composición aquí dentro. Lo que has dicho tú de las creencias cumplen una labor esencial. O sea, si tú tienes unas determinadas creencias, vas a crear con esa base de creencias lo que va a ser tu vida. Si tienes otras, crearás otras. Entonces, tenemos que ser conscientes del poder que tenemos interior para crear con nuestra creatividad y no pensar que la creatividad es solo cosa de escritores, músicos, pintores, no, nada más lejos. De hecho, nos pasamos la vida creando. Nos hacemos un cuento de vida, como decía uno de mis profesores, Miquel Asurmendi, que ya falleció. Nos hacemos una historia de vida y por ahí queremos caminar. De hecho, nuestra vida es nuestra mejor creación, aunque no lo creamos. ¡Viva la creatividad! Que eso sería otra Sí, cosa, pero no, nuestra vida es nuestra mejor creación. Esa sería otra historia, ¿no? Como la creamos antes de venir incluso. Sí. Eso, ¿Vale? Ahí es meternos sí, en otro en otro bagaje sí. Y realmente es así. Nos creamos una vida, creamos un guión y como directores de vida nos decimos esto, esto, esto y esto. Otra cosa es que luego se nos olvide y entonces volvemos a hacer otra historia dentro de la historia, pero porque realmente interpretamos lo que nos sucede más que nos dejamos llevar. Sí, porque mira, ahondando en esto, profundizando más, nosotros no venimos con una historia establecida. Hay una serie de momentos en la vida en que tú ya tienes pactados un determinado encuentro con determinadas almas que van a vivir unas determinadas experiencias contigo. Eso sí que está pactado. Ahora, lo que ocurre entre medias de esos encuentros, o sea, si tú y yo nos teníamos que conocer en 2017 yendo al Big One, eso lo teníamos pactado ya. Nos conocimos y nos encontramos. Pero ¿qué hicimos hasta 2017? Ya, claro, como yo no te conocía, no era nadie. O tú no eras nadie porque no me conocías. No, tú llevabas tu vida. Yo había creado otras cosas antes de conocerte a ti. Eso es. Lo que la religión católica llama el libre albedrío. El libre albedrío es lo que sucede entre pacto y pacto. Ahí está. Y ahí es donde está la creatividad. Y luego, como nosotros fabriquemos nuestro encuentro, es nuestra creatividad. Ahí está. Nosotros nos encontramos. Creo que incluso la creatividad está muy conectada con la libertad, ¿no? Con la elección que hacemos. Por supuesto. Puedo crear un mal día o me puedo crear un día estupendo, o un momento fatal o un momento exitoso. Parte de la denostación del crecimiento personal o la espiritualidad es eso mismo que has dicho tú. Es porque le da a la persona el poder de lo que ocurre en su vida. Y eso mucha gente no lo tolera, no lo aguanta, le chirría. Pero es que tenemos el poder de crearnos un mal día, igual que tenemos el poder de crearnos uno bueno. El día que entiendes eso, todos los días son buenos. Incluso el día que fallece tu madre o el día que fallece tu padre. ¿Por qué? Pues porque entiendes que lo que tiene que pasar ha pasado y que, bueno, la vida sigue y continúa.
Incluso el día que te pueda pasar algo malo. ¿Entiendes qué es aprendizaje? Lo sufrirás, te dolerá, llorarás, habrá tristeza, claro que sí, son emociones, pero no lo vivirás mal. Ese es el Será un motivo. buen cuadro, sería como pintar el cuadro de Claro, tu vida muy bien, y las pinceladas, pues unas son más gordas, otras son más finas, unas perfecto, son de color rojo y otras son de color negro, pero en sí el cuadro es claro. perfecto, Porque es nuestro cuadro de vida. si tú coges cualquier cuadro de cualquier autor, por Mm, enfocarnos en el cuadro, El grito de Munch, es un grito, mm, hostias, mm, ojito con lo que transmite. Sin embargo, es bello, es precioso, mm. es una obra de arte. Pues con tu día es lo mismo. Hay días Ahí que está. tienen más tristeza, días que tienen más alegría, Mm, pero es tu obra de arte, es tu creación. ujú, Tú tienes la capacidad y el poder de hacerlo como tú lo creas. ujú, Y esa es la creatividad. Y ahí el crecimiento personal, lo que se viene a denominar espiritualidad, que a mí, bueno, me chirría un poquito, pero para que todos nos entendamos, ujú, está muy mal visto por eso, porque le da el poder a la persona. Se lo quita al entorno y le da el poder a la persona. Y eso, claro, cualquier persona que esté en desvalorización, eso, no, el poder, cuando estás en desvalorización, el poder lo tiene el otro. ujú. Y yo A estoy en mí que referencia me, externa. sí, sí. A mí que Entonces, me gusta jugar con las palabras, me viene ahora ¿no? Creatividad, o sea, crea vida, está crea y está vida. muy ¿Mm? bien. Continuamente Sí, estamos creando vida. sí, Este momento lo estamos creando entre todos, entre tú, entre yo y entre toda la gente que nos escucha y ujú, nos va a escuchar. claro, Y esto es creatividad, esto es crear vida, crear así un es. reto y bueno, y navegar por él. Puede, como tú dices, salir mejor un día, salir peor otro día, pero al Bueno, fin y al cabo hemos creado este momento y este momento ya es perfecto claro. tal cual. Ujú, Y seguro que va a haber una persona que lo va a escuchar y le va a resonar lo que decimos y le va a hacer reflexionar simplemente. Pues ya está hecho. mm, mm, Ojalá fueran 1000, pero bueno, si es una, tiene el mismo valor. mm. Eh, hay una historia, tú y yo somos muy de contar historias, Sí. y hay una historia que la he escuchado de varias maneras, pero yo voy a contarla de la última que la he leído, ¿vale? Ujú, Y es que hay un hombre que le regala a su hija un coche cuando cumple los 18 y la hija ve el coche y el coche tiene más de 40 años. Papá, pero me va a costar mucho arreglar el coche. Y dice, mira, vete a un taller y dile que se lo vas a vender como repuesto. Y la chica va al taller, lo pregunta y dice, llega a casa de papá, me dan 4 perras, no merece la pena. Si yo lo arreglo y tal, o mandamos a arreglarlo, pues dice, ahora quiero que te vayas a este concesionario que tiene coches antiguos y le preguntes cuánto vale. Pues la chica se va, le hace una foto y se lo lleva. Bueno, viene contentísima porque le dan una cantidad de dinero por el coche increíble, porque es un coche de colección y es muy raro verlo por esta ciudad, ¿no? Entonces, a veces eh, eh, el mismo objeto, la misma situación, depende de a dónde vas o dónde estás, o tiene un ujú, valor o tiene otro, pero el coche es el mismo. El ahí está. coche es el mismo objeto por el que le daban 4 perras en el taller y por el que luego le dan más dinero en el concesionario porque es un coche de lujo y saben valorarlo. Entonces, ¿dónde te tienes que ir tú? Donde te valoren, simplemente. Sí, sí. Irte de donde no te ponen valor e irte hacia donde te valoren. Mm, Pues ujú, un poco el tema es ese, ¿no? Da igual que escuchen 1 o 1000 personas, el valor lo tiene. Y el valor sí. de tu día a día, de lo que tú creas, está ahí y tiene el valor. ¿Que no te ponen valor aquí? Pues desplázate un poquito, que seguro que un poquito más para allá le pondrán valor. Ahí está. Muy bien. Pero nunca dejes de crear. Mm, Nunca subestimes tu creatividad. ujú. Nunca te des por vencido. Y me lo estoy Creer, diciendo a mí. sí, pero creer dentro de eso, creer en tu valor, es crear. Sí, ¿Vale? muy bien. Si Poner, crees, puedes crear. muy Si bien. no crees, va a ser difícil porque, como tú dices, vas a estar en referencia externa siempre. ¿Mm? Claro. Si tú crees y confías, es más fácil que crees, da igual lo que sea.
O sea, si yo creo que puedo escribir, aunque sean 5 líneas o un poema distinto, pues me voy a poner y lo voy a crear. Si yo creo que puedo pintar un cuadro, pues voy a coger pinturas y lo voy a crear, ¿vale? Sin poner Así, juicio, porque la creación no tiene juicio. La así es. creación es creación, es maravillosa y perfecta tal cual es. Por eso Ujú. la vida de todas las personas es perfecta, con todo, como lo, Así como lo es. que hemos dicho, ¿no? En un cuadro. Yo veo ahora mismo, se ven 2 cuadros en tu casa, bueno, ¿cuántos? 3 Bueno, cuadros. uy, y espérate, si tiro para allá, Claro, allí tiene ves más, no más. más. Claro, por eso Sí. digo, ¿y qué podríamos decir? Y uno tiene más pintura negra, y el otro tiene más colores, y el otro tiene un Y significado, y estos el otro dos, tiene otro. fíjate, y estos dos que ves aquí, tanto este Sí, como el que está allí sí, detrás, detrás. esos no son pintados por la familia, pero los que tengo por allí, que presiden el Ya, comedor, esos son sí, pintados por la familia, tanto por mi madre como por mi hermana, sí, que son dos grandes artistas y dos grandes creadoras y claro, creativas, claro. que también se juzgaban, como hablamos, ¿no? Que pintas, este no me ha gustado, pues yo, los que no le gustaban a mi madre, yo me los traía para casa. Y Ya aquí está. están colgados, o sea, Ahí tienen su es alma, un trocito. Pero claro. fíjate que esa es la parte creativa que cuando la hacemos, como yo puede pasarme con un libro, mi madre y mi hermana con un cuadro o cualquier Mm, persona con una canción, ahí sí que la dejamos mucho, y lo entrecomillo, ¿vale? Porque habrá gente que lo haga más y otros menos, ahí sí que ujú. lo dejamos mucho a la valoración externa. A ver qué les parece a los demás mi creación, ¿no? El cuadro, la música. Pero lo que no debemos de permitir dejarlo a la valoración externa, a la referencia externa, es la creación que hagamos con nuestra vida. Porque Por cuando lo supuesto. dejamos en referencia externa, dejamos que, si yo dejo que mi hermana opine de la vida que yo llevo, pues seguramente no va a ser de mi agrado, o sí lo va a ser, pero mi vida no va a ser la suya. Entonces, muchas veces tenemos que poner en valor las decisiones que tomamos en nuestra vida, poner en valor nuestra creatividad, nuestra capacidad de crearnos una vida armoniosa y agradable para nosotros mismos, sin pensar en lo que puedan opinar Ujú. los demás. Al final necesitamos a los demás, necesitamos el reconocimiento, pero está claro que va a venir mucho más pronto si somos nosotros mismos los que creemos en nosotros y los que nos reconocemos. Luego a nadie le marca un dulce, claro. Vamos a Sí, estar ahí recibiendo. Y sí, eso a lo pero mejor incluso puede potenciar nuestra creatividad. Pero claro, sin exceso. Si a mí solo me importa lo que digan los demás de mí, pues me eh, voy a perder en el camino. sí, pero ahí yo me acojo hace unos días una amiga mía, Clara, compartió un vídeo de Antonio Gala Ujú, y yo lo recompartí. Y a raíz de recompartirlo, porque era un vídeo, un fragmento muy cortito, he buscado varias entrevistas que tenía el Loco de la Colina con Antonio Gala, porque ese vídeo ujú. pertenecía a una entrevista con Sí. el Loco de la Colina. Y al escuchar a Antonio Gala en la entrevista larga de una hora, me Ujú, quedo sorprendido de la capacidad que tiene. Y hay una de sus frases, era que había que salirse de la vida que tenemos. Aunque nos costara en algunos momentos la soledad, ujú. hay que saber en algunos momentos ponerse uno por delante de la opinión de los demás. Eso de la opinión lo añado yo. Él hablaba a ponerse uno por delante de los demás para, aunque eso te cueste la soledad, ¿no? Y a veces lo que nos cuesta es precisamente lidiar con la soledad. Ahí Y está. por eso aceptamos que mi hermano me juzgue, que mi amigo me juzgue, me maljuzgue, ¿vale? Ujú. Y aceptamos eso, incluso cambiamos y modificamos nuestra forma de ser para que haya una aceptación, cuando a lo mejor si creáramos nuestra vida arreglo a como somos nosotros y a nuestra realidad, ¿vale? Ahí no me toco el micrófono, que se acopla. Sí. Pues si hiciéramos eso, empezarían a surgir personas, empezarían a Separa tu imagen. surgir, A ver si vuelves. sí, me he ido un poquito, ¿verdad? Sí. Empezarían a surgir personas, empezarían a surgir
amigos nuevos en nuestra misma frecuencia y con nuestra misma creatividad, creando vidas muy parecidas y fluiríamos mucho mejor. Pero a veces nos suelta pasar ese tránsito de soledad o ese tránsito de desapegarnos de esas personas. Es así, nos cuesta. Pero bueno, dime. Es el concepto del rebelde, que está denostado en nuestra sociedad, pero realmente el rebelde es el que abre caminos, el que da luz, ¿no? Es como ser la oveja negra, ¿no? O ser un leoncito en un rebaño de ovejas. Realmente el que sale de ahí es el que da más luz. Por eso realmente el abrazar nuestra individualidad podría ser una cosa que nos empoderaría. Luego, por supuesto, somos seres sociales, vamos a compartir, ¿no?, esa luz y esa sabiduría, sin necesidad de tener siempre el reconocimiento, porque cuando tú buscas reconocimiento también puedes encontrarte con el juicio. Y si solo estás mirando el reconocimiento, el juicio te va a hundir. Claro. La crítica te va a hundir. Pero ahí principalmente es porque hay una desvalorización profunda. Cuanto más profunda sea la desvalorización, más reconocimiento necesitas del exterior y más desastre puede ser porque puedes recibir más negatividad. Pero bueno, al final cada uno es verse desde qué lugar lo hace, ¿no? Simplemente. Tal cual. Y por andar, ya hemos pasado 20 y tantos minutos hablando de creatividad y ahora ya creo que es el momento de hablar de la relación entre la sexualidad y la creatividad. Muy bien. Gracias a la recomendación de una amiga, me estoy leyendo un libro, recomendaciones literarias siempre, que se llama El hombre multiorgásmico. Y en este libro hay otro libro que se llama La mujer multiorgásmica y hay otro libro que se llama La pareja multiorgásmica. O sea, el autor ha encontrado el filón por ahí y tiene el libro para el hombre, el libro para la mujer y el libro para la pareja. Y yo no sé si conscientemente o inconscientemente, el autor habla de la creatividad relacionada con la sexualidad. Lo mal entendido que está en Occidente, él se apoya mucho en el Tao y en la literatura japonesa, sobre todo sagrada, oriental. Es que sí, porque ahora estamos hablando de países, pero claro, cuando eso surge hace 2000 o 2500 años, los países estaban más difuminados, ¿no? Las fronteras no eran las mismas. Sí, es la filosofía oriental, basada en el Tao. Y él habla mucho de la creatividad que surge, y él en el libro lo justifica científicamente y hace sus pinitos con esa aproximación a la ciencia, por la parte hormonal, ¿vale? Pero él relaciona mucho el aumento de la creatividad con el control de los orgasmos, tanto en mujeres como en hombres. Y esa pérdida de fluidos, de hormonas y esa pérdida de creatividad que se produce cuando el orgasmo se regala de manera, diríamos, sin sentido, ¿no? Y lo cuento porque, como estoy leyendo el libro y surge la creatividad ahora, pues creo que es apropiado también, porque parece que hay como un tema tabú en hablar de sexualidad cuando se habla de cualquier tema, y yo creo que la sexualidad está muy unida, tanto al tema espiritual, como al tema de crecimiento personal, como a un tema de salud en general. Sí. Y la creatividad, con el enfoque que le da este hombre en el libro, creo que él te da una serie de pautas para poder controlarlo con la respiración, con el conocimiento del cuerpo, ¿no? de cómo funciona cada parte, pero creo que por encima de todo es el tema de que algo como el orgasmo, que sirve para crear una vida, o sea, no es baladí que pueda ser tan importante para crear otras cosas, para potenciar esa creatividad humana. Entonces, quizá deberíamos reencontrarnos un poco y la sexualidad no es un tema que tengamos aún puesto, pero puede ser un
un futuro Sí, tema a añadir. lo tenemos. Ah, ¿lo tenemos? Lo tenemos, sí, sí. O sea, no lo tenemos puesto en los 7, Ah, por ¿vale? eso, por Pero eso, sí por en los eso. Sí, posibles. en los Sí, sí, posibles, muy bien. sí, sí, Pues los que eh, pensamos. con la creatividad yo quería sacarla porque es muy importante entender Sí. esa parte de... No hablaría tanto de retención como él sí que habla, ¿no? Retención del orgasmo, sobre todo en el hombre. Yo hablaría más de lo que son las hormonas, ¿no? Esas hormonas que se liberan durante el orgasmo, que quedan retenidas, se liberan igual porque él separa orgasmo de eyaculación, ¿vale? Él sí que habla del orgasmo, pero no de la eyaculación, no del desprenderse de eso que se ha generado. El retenerlo en el cuerpo, la parte de la eyaculación, para no sacarlo fuera y ahí Sí. aumentar esa creatividad de manera hormonal, como si dijéramos. Eso viene recogido de toda la filosofía oriental, Sí, efectivamente. totalmente. Efectivamente. Entonces, Pero yo también pienso bueno, que es tan importante en la sexualidad, que además somos seres sexuados, ¿vale? El ser creativo con tu propio cuidado, con tu propio cariño, con tu propia afectividad. Y a la vez, la creatividad se extrapola a absolutamente todo. Porque en la sexualidad, en el nacimiento, en la muerte, en el día a día, en la comida, o sea, en cómo hablas a tu adolescente, cómo hablas a tu madre, cómo hablas a tu pareja. O sea, la creatividad es todo. O sea, se puede desarrollar y se puede progresar siendo creativo en las relaciones. Me da igual que sea sexual, me da igual que sea de padre e hijo, me da igual que sea de profesor-alumno, de médico-paciente. O sea, si desarrollas creatividad a la hora de comunicarte y de relacionarte, realmente al final gana esa relación y ganamos todos como sociedad. sí, Así sí, que la creatividad está presente y es algo a llevar más de la mano, no sé, es que yo creo que hablamos de creatividad y es como, no sé, como que está apartado o son los cuadros, como hemos dicho antes, no, la creatividad, y además hay mucha gente que dice, yo es que no soy nada creativo, me estás diciendo que no eres creativo si cuidas de tus hijos, si vas al trabajo, si cumples los horarios, o sea, realmente somos muy creativos cuando vamos organizando nuestro día a día, ¿vale? Y somos creativos cuando algo nos falla, entonces intentamos la manera de que eso progrese o vaya mejor, como si es pedir al final ayuda a una tercera persona. Pero nuestra mente está creando continuamente. Mientras que estamos vivos, estamos creando. Y si me apuras, cuando morimos, que solo es con el físico, también, seguimos efectivamente. creando. Somos creación, somos Efectivamente. creación. Ya está. Dios es creación y somos un trocito de ese Dios. Así que somos creación. Sí, es así. Y si he incluido la sexualidad, el enfoque no era por separarlo de ninguna otra, sino por el enfoque que le da el autor a separar el orgasmo de la eyaculación, a tener el orgasmo, pero la eyaculación, que es esa creatividad que expulsamos hacia afuera, se quede en el interior. Y que eso, según el autor del libro, que no me acuerdo cómo se Sí. llama, estoy mirando aquí, pero es que aquí tengo otros No, libros, no nos haga perder energía. y no solo energía, se quede con nosotros retroalimentándonos y que según las culturas orientales, esa retención potenciaba la creatividad en todos los órdenes de la vida. Entonces, Claro. sí, la creatividad está en nuestra vida porque nuestra vida es una creación nuestra, ni más ni menos. Hemos sido creados, todos y cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Claro. O sea, es así, hemos sido creados. Y a partir de ahí hemos creado. Ahí está, muy bien. Pues ahí lo Bueno, dejaría. ahí lo dejamos. Venga. Perfecto. Venga, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. hasta Adiós. luego. Chao, chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, hasta el próximo.